En 1943, yo era el oficial de torpedos a bordo del destructor Akikaze, una orgullosa nave de la clase Kagero. Éramos la punta de lanza de la Armada Imperial Japonesa en las Islas Salomón. Éramos los amos de la noche. Mientras los americanos dormían, nosotros cazábamos. Nuestra doctrina se basaba en la superioridad espiritual, sí, pero también en una superioridad técnica muy real. Nuestros vigías, entrenados para ver en la oscuridad casi total, eran los mejores del mundo. Y nuestras armas. Oh, nuestras armas eran la perfección. Teníamos el torpedo tipo 93, el Long Lance, una lanza de oxígeno puro de 610 milímetros que podía correr a casi 50 nudos y alcanzar un objetivo a 40 kilómetros de distancia, sin dejar estela. Era el arma decisiva. Era nuestra fe. Comparado con los torpedos americanos, lentos, defectuosos, y que dejaban una burbujeante estela de aire, era la katana de un samurái contra el palo de un granjero. Estábamos orgullosos. Éramos arrogantes. Teníamos todo el derecho a hacerlo. Nuestra misión era el Tokyo Express, las peligrosas carreras nocturnas por el estrecho de Slot, llevando suministros vitales a nuestras tropas hambrientas en Guadalcanal y Nueva Georgia. Era un trabajo aterrador, pero nos sentíamos invencibles. Temíamos a los cruceros americanos, sí. Temíamos sus nuevos radares, que empezaban a ver mejor que nuestros vigías. Temíamos a sus bombarderos. Pero había un rumor que nos causaba, no miedo, sino risa. La inteligencia naval nos informó que los americanos estaban desplegando barcos torpederos. La primera vez que lo oí en el camarote de oficiales, casi escupo mi té. ¿Barcos torpederos? Se burló nuestro capitán de corbeta, Watanabe. ¿Quieren decir lanchas? ¿Lanchas de placer? La información era casi insultante. Los americanos, la nación industrial más grande del mundo, nos enviaban lanchas de madera para detener a un destructor de acero de 500 toneladas. El informe decía que eran barcos de la clase PT, barcos de patrulla. Se rió Watanabe. Patrullan los puertos buscando borrachos, no luchan contra la flota imperial. Nos reímos a carcajadas. Nos reímos cuando dijeron que tenían barcos pequeños. ¿Qué podía hacer un barco de madera contrachapada contra nuestro casco de acero? ¿Qué podían hacer sus pequeños torpedos de avión contra un destructor diseñado para sobrevivir a batallas navales? Los imaginamos como mosquitos, una molestia, un insecto que sería aplastado por nuestro cañón principal de 5 pulgadas. Nuestra doctrina era clara. La guerra naval se decidía en grandes enfrentamientos de flota, acero contra acero. Estos juguetes eran un síntoma de la desesperación americana. Eran una broma que se volvería muy agria, muy rápido. La noche era absoluta. Una oscuridad de tinta como solo se encuentra en el Pacífico Sur. Una oscuridad que se siente como terciopelo negro presionado contra los ojos. Era una noche de Tokyo Express. Nuestro Akikaze cortaba el agua negra de El Estrecho a 30 nudos, un galope silencioso y tenso, las vibraciones de las turbinas subiendo por la cubierta hasta mis pies. Llevábamos arroz, medicinas y, lo más importante, munición de artillería para nuestros hermanos hambrientos y sitiados en Munda. La tensión en el puente era un alambre de piano. Cada hombre estaba en su puesto, pero los más importantes eran los vigías. Sus ojos, equipados con los enormes binoculares de 25 inches, que podían, según se decía, ver una gaviota a 10 kilómetros en una noche nublada, barrían incansablemente el horizonte. Estábamos en el callejón de los torpedos, y cada sombra en la jungla de las islas a babor y estribor podía ocultar un crucero americano o, peor aún, un B-17 al acecho. El capitán Watanabe apenas respiraba. Su orden había sido clara: silencio total en la radio, nada de humo de las chimeneas. Éramos un fantasma de acero, y la noche era nuestra única aliada. La risa sobre los barcos pequeños de madera había terminado hacía horas. Ahora solo quedaba la misión. Fue el vigía de estribor quien lo oyó primero. No lo vio, lo oyó. Su grito rompió el tenso silencio del puente. Sonido. A estribor. Sonido de motores. Watanabe levantó sus propios prismáticos. ¿Avión? ¿Viene bajo? No, señor.
gritó el vigía, su voz ahora aguda por la confusión. No es un avión. Está en el agua. Motores de alta velocidad. Muchos. El capitán gritó. Silencio en el puente. Todos contuvimos la respiración. El único sonido era el siseo de nuestra propia estela. Y entonces lo oí. No era el zumbido grave de un bombardero B-17 o un B-25. Era un rugido agudo, un aullido de 3. No, 6. 9 motores, como los de un caza P-38 o un Zero, pero estaban en el agua. Era un sonido furioso, como el de 1000 sierras rasgando la noche. Un sonido que se hacía más y más fuerte con una velocidad imposible. Era un sonido insolente. ¡Contacto!, gritó el vigía, su voz ahora rota por el pánico. Estribor. 3, no. 5 estelas, cerrando rápido, demasiado rápido. El capitán Watanabe reaccionó instantáneamente. Reflector. Iluminen ese sector. Artilleros de 25 milímetros listos para disparar. El reflector principal del Akikase, una columna de luz blanca y brillante, cobró vida y cortó la oscuridad como un bisturí. Y allí estaban. Mi mundo se detuvo. La risa en el camarote se me atascó en la garganta y se convirtió en hielo. No eran barcos. Eran astillas blancas de furia. Eran las lanchas de madera de las que nos habíamos reído. Pero no se movían como barcos. Iban tan rápido que no navegaban en el agua. Volaban sobre ella. Estaban planeando, saltando sobre las olas, cada barco lanzando una estela blanca y espumosa, un bigote de espuma que era más alto que el propio barco. Eran pequeños, eran feos, y venían directamente hacia nosotros. ¡Velocidad!, gritó el oficial de navegación, su voz estrangulada por la incredulidad. Están a 40 nudos. Señor, nos están pasando. Nos estaban pasando. Nuestro destructor, una máquina de guerra de acero de 500 toneladas, a toda máquina, estaba siendo adelantado por botes de madera contrachapada. Era imposible. Era un insulto a la física. Era un insulto a la Armada Imperial. Era como ver a un mono en bicicleta adelantar a un tanque Tiger. ¡Fuego!, rugió Watanabe, su honor profesional destrozado. Abran fuego con todo. Cañones de 25 milímetros, fuego de barrera, cañones principales, carguen metralla. Los cañones antiaéreos triples de 25 milímetros abrieron fuego. Brrt, 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 sus trazadoras rojas buscando desesperadamente a las lanchas que saltaban. Pero era inútil. El blanco era demasiado pequeño, demasiado bajo en el agua, y se movía con una velocidad demoníaca, cambiando de dirección como un insecto. Nuestros artilleros, entrenados para disparar a bombarderos lentos a 3, 0 metros o a cruceros a 20. 1000, no podían seguirlos. Nuestros cañones principales de 5 pulgadas, nuestro orgullo, ni siquiera podían deprimir sus cañones lo suficiente como para apuntarles. Estaban demasiado cerca, demasiado bajos. Era como intentar matar a una cucaracha en el suelo de tu cocina con el rifle de un francotirador desde el tejado de enfrente. Y entonces, la pesadilla empeoró. El PT Boat Leader, el que había pasado volando a 40 nudos frente a mi puesto de torpedos, el que estaba tan cerca que casi podía ver las siluetas de los hombres en su cubierta, hombres sin uniforme, en pantalones cortos, que parecían piratas, giró bruscamente, y vi los destellos plateados. ¡Torpedos!, grité desde mi puesto, mi voz sonando extraña y distante. ¡Torpedo a estribor! 2, 3. ¡Timón! ¡Todo a babor!, gritó Watanabe. Máquinas atrás, toda potencia. El Akikase vibró violentamente, el casco gimiendo mientras el timón intentaba girar el barco de 500 toneladas para evitar los torpedos. Eran torpedos americanos, lentos, torpes, con una burbujeante estela de aire. Los vimos pasar, brillando bajo la luz de nuestro propio reflector. Pasaron a 10 metros de nuestra popa, inofensivos. Pero eso no fue lo que me aterrorizó. El Petty Boat no se detuvo, no huyó. Después de lanzar sus torpedos, siguió adelante. Pasó volando frente a nuestro puente, a menos de 500 metros. Su rugido de 3 motores Packard ahogando las órdenes de Watanabe, sus propias ametralladoras calibre 50 abriendo fuego contra nosotros. Tum, 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 tum. Las balas rebotando inofensivamente en nuestro blindaje de acero.
un gesto de puro y absoluto desprecio. Y entonces, tan rápido como apareció, desapareció. Se desvaneció en la oscuridad de la que vino, su rugido de 3 motores, riéndose de nosotros, dejándonos solos en el agua, en medio de las estelas de sus torpedos fallidos. Nos quedamos en el puente, temblando, no de miedo, sino de una rabia impotente y una nueva y terrible comprensión. El Akikase recuperó lentamente su rumbo. Los cañones de 25 milímetros se quedaron en silencio. El reflector buscaba en vano la oscuridad. «Continuar la misión», dijo Watanabe, su voz ahora un susurro ronco, apenas audible. Nadie habló, nadie se rió. La arrogancia se había evaporado. El mosquito nos había picado. Habíamos sobrevivido, pero sabíamos, con una certeza helada, que había más. Sabíamos que la noche, nuestra aliada, nuestro santuario, ya no nos pertenecía. El silencio en el puente del Akikase era una cosa sólida y pesada. Ya no era un silencio de tensión profesional, era un silencio de miedo. El capitán Watanabe estaba rígido como una estatua de hielo, sus nudillos blancos apretando el borde de la bitácora. El Akikase continuaba su carrera, pero el espíritu se había ido. Navegábamos a 30 nudos, pero nos sentíamos lentos, pesados, como un buey caminando por un matadero. La noche, nuestra armadura, la oscuridad que habíamos reclamado como nuestra, se había convertido en nuestra prisión. Cada ola que golpeaba el casco de acero nos hacía saltar. Cada sombra en la densa jungla de las islas a babor. ¿Era un mosquito? ¿2? ¿Esperando? La tripulación de los cañones antiaéreos de 25 milímetros estaba en sus puestos, barriendo frenéticamente el mar oscuro, pero sus ojos, quemados por el destello de nuestro propio reflector, ahora eran inútiles. Eran ciegos en la oscuridad que los PT Boats ahora poseían. Y yo, Haruto Tanaka, el oficial de torpedos, estaba en mi puesto, el director de los magníficos tipo 93. Mis manos enguantadas descansaban sobre el lanzador. Mis Longlands estaban listos, sus giroscopios zumbando suavemente, listos para correr 40 kilómetros y destripar un acorazado. Y eran completamente, absolutamente, inútiles. ¿Qué se suponía que debía hacer? Lanzar un arma de 2 toneladas y 9 metros de largo, diseñada para la guerra de flotas, a un insecto de madera de 20 metros que se movía a 40 nudos y podía girar en su propia eslora. La idea era una broma. Mi orgullo, mi fe inquebrantable en el tipo 93, se había evaporado con la estela de ese PT Boat. Eran armas para matar leones, y estábamos siendo cazados por avispas. Esto era una guerra de cuchillos en un callejón oscuro, y nosotros habíamos traído una lanza de caballería. La arrogancia se había podrido y convertido en un miedo agrio. El capitán Watanabe rompió el silencio. Su voz era un graznido. Vigías, doble guardia en todos los sectores. Quiero ojos en cada cresta de ola. No era una orden, era una súplica. Quería venganza, podía sentirlo. El insulto de ese bote de madera. De esos hombres semidesnudos que nos habían disparado con desprecio. Era un asunto de honor personal, pero debajo de la furia estaba el miedo. Pasó una hora de terror puro. Nada, solo el siseo constante de nuestra propia estela y el latido de nuestros corazones en nuestros oídos. Estábamos llegando al punto de descarga cerca de Munda. 5 minutos para el punto de entrega, gritó el navegador, reduciendo velocidad a 10 nudos. Y en el momento en que nuestra velocidad cayó, en el momento en que dejamos de ser un galgo y nos convertimos en un objetivo fácil, el infierno regresó. «Sonido», gritó el vigía de babor, su voz rompiéndose. «Babor, motores, muchos motores». «Reflector», rugió Watanabe. «Iluminen el sector de babor». El potente arco de luz cobró vida, cortando la oscuridad, y no encontró nada. Absolutamente nada. Solo el agua negra y vacía del estrecho. «No hay nada, señor, pero el sonido». Y entonces, la trampa se cerró. «¡Señor!», gritó el otro vigía, el de estribor. «¡Estribor! ¡A quemarropa! ¡Nos atacan a estribor! ¡Una finta! ¡Una maldita finta de lancha de madera!». Nos habían hecho mirar hacia el lado equivocado con un solo bote haciendo ruido.
mientras el verdadero escuadrón de ataque se deslizaba por la oscuridad del otro lado. El reflector giró salvajemente, 180 grados, el operador sudando y maldiciendo. Y los iluminó. No era uno. Eran 4. 4 de esos demonios de madera contrachapada, en una formación de cuña perfecta, no disparando torpedos, sino cargando directamente contra nuestro costado, sus bigotes de espuma blanca brillando como dientes en la luz. ¡Fuego!, gritó Watanabe, su voz rota por la furia. ¡Todas las baterías! ¡Fuego a discreción! El Akikase cobró vida como un animal enfurecido. Los 25 mm triples abrieron fuego. Brrrte, brrrte, brrrte. Las trazadoras rojas llenaron la noche. Era hermoso y aterrador. Parecía que estábamos disparando a fantasmas de agua. Los PT Boats se separaron al instante. No siguieron ningún patrón naval que conociéramos. Se movían como esquiadores acuáticos, zigzagueando erráticamente, sus propias estelas confundiéndolo todo. Nuestros artilleros, entrenados para seguir el curso lento y predecible de un crucero o un bombardero, no podían seguirlos. Nuestras trazadoras pasaban inútilmente por detrás de ellos, por encima de ellos. «Son demasiado rápidos», gritó el oficial de artillería. «No podemos fijarlos». Y entonces, el PT Boat Leader, el mismo que nos había pasado antes, lo juraría. Hizo algo impensable. Cargó. No giró para lanzar sus torpedos. Cargó directamente contra nuestro casco de acero, como si fuera a embestirnos. «¡Está loco!», gritó el oficial de artillería. «¡Va!». No iba a embestirnos. A 300 metros, una distancia ridícula, abrió fuego, pero no con sus ametralladoras. Bam, 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 bam. Un sonido seco, agudo, como el de un cañón antitanque. Cañones. Tenían cañones automáticos, Bofors de 40 mm o Oerlikons de 20 mm, y estaban disparando proyectiles explosivos, y no apuntaban a nuestro casco. Apuntaban al puente. Apuntaban a nosotros. El primer impacto fue como un martillazo de un gigante. ¡Clang! El proyectil de 20 mm golpeó el blindaje ligero del puente, justo debajo de la ventana de observación de Watanabe. El capitán gritó, no de dolor, sino de furia pura. «¡Maten a ese barco! Cañones principales, carguen metralla». Pero era demasiado tarde. El segundo y tercer impacto. ¡Bam! ¡Crash! El reflector principal, nuestro único ojo en la oscuridad, la única cosa que nos permitía luchar, explotó en una lluvia cegadora de vidrio y metal fundido. Estábamos ciegos. La oscuridad total nos envolvió. Una oscuridad que ahora no estaba vacía, sino llena del rugido ensordecedor de 12 motores Packard P-12 que nos rodeaban. Sus aullidos riéndose de nosotros. «¡Fuego de barrera!», gritaba Watanabe, disparando su pistola de señales al cielo en un gesto inútil. «¡Disparen a las sombras!». Pero era inútil. Los PT Boats estaban ahora dentro del alcance mínimo de nuestros cañones principales de 5 pulgadas, que no podían deprimirse lo suficiente. Y nuestros 25 mm estaban ciegos, disparando salvajemente a los rugidos de los motores. Thump, 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 thump. Las ametralladoras pesadas, las calibre 50. Pero ahora no rebotaban inofensivamente en el casco. Estaban barriendo nuestras cubiertas superiores. Oí gritos. Hombres. Los artilleros de los 25 mm, expuestos en sus montajes abiertos, gritaban mientras eran desgarrados por el fuego cruzado. Era una masacre. Estábamos siendo picoteados hasta la muerte por mosquitos. Eran de madera, sí, pero sus picaduras eran de acero. Yo estaba en mi puesto de torpedos, mi orgullo, mi long lance, y era un espectador inútil, una reliquia en mi propio barco. No tenía nada que disparar. Mi arma requería un acorazado a 20 kilómetros, no un bote de madera a 200 metros que se movía como un demonio borracho. «Están jugando con nosotros», le grité al oficial de navegación que yacía sangrando en el suelo del puente. «No están tratando de hundirnos, están tratando de cegarnos». Y tenían razón. Sin el reflector, sin los vigías, probablemente muertos por las 50, sin el control de fuego, el Akikase estaba ciego, sordo y mudo. Éramos una ballena ciega rodeada de tiburones. Los PT Boats pasaron volando,
sus motores rugiendo en señal de victoria, y desaparecieron en la noche tan rápido como llegaron, dejándonos solos, ciegos, sangrando, y con nuestro reflector principal destruido. La misión de suministros había fracasado. Teníamos que abortar. Teníamos que regresar a Rabaul, humillados, derrotados. No por un crucero, no por un acorazado, por barcos de madera. Y supe, mientras dábamos la vuelta lentamente, que la guerra había cambiado. La noche ya no era nuestra. El viaje de regreso a Rabaul fue la procesión fúnebre más larga de mi vida. Cada milla náutica era una agonía de humillación. El Akikase ya no era un orgulloso destructor de la flota imperial. Éramos un perro golpeado, regresando a su perrera con la cola entre las patas. Navegábamos a toda velocidad, pero ahora no era la velocidad del cazador, sino la huida frenética de la presa. Cada vigía, los que quedaban, saltaba ante cada ola, cada trozo de madera flotante. El rugido de nuestros propios motores sonaba, en mi cabeza, como el aullido de esos motores Packard, una risa fantasma que nos seguía a través del estrecho. El puente era un desastre. El vidrio de la bitácora estaba estrellado. El proyector del reflector principal era un nido de cables fundidos y vidrio destrozado. Había agujeros de bala calibre, 50 en el mamparo de acero, recordatorios de cuán cerca habían estado esos piratas, y en la cubierta, la sangre. Nuestros artilleros de 25 mm, los hombres que se habían reído conmigo en el camarote sobre los barcos de madera, habían sido masacrados en sus puestos abiertos. Sus cuerpos, cubiertos por lonas empapadas por la lluvia, eran un testimonio silencioso del precio de nuestra arrogancia. El capitán Watanabe no habló durante las 8 horas de viaje. Se quedó en el ala de estribor del puente, mirando fijamente la oscuridad por la que ya no podíamos ver, sus manos apretando el pasamanos con tanta fuerza que sus nudillos parecían marfil. No estaba enojado. Estaba en un estado de furor casi catatónico. Su honor, el honor de su barco, había sido destrozado, no por un crucero de la clase Brooklyn o un acorazado Iowa, sino por botes de madera contrachapada tripulados por hombres en pantalones cortos. Era una desgracia que ningún manual naval contemplaba. Cuando entramos en la bahía de Rabaul al amanecer, bajo la sombra ominosa del volcán Taburbur, la vergüenza se intensificó. Los otros destructores del Tokyo Express, barcos que habían regresado sin ser atacados, nos vieron. Vieron el reflector destrozado. Vieron los agujeros de bala. Vieron los cuerpos siendo descargados. La noticia se extendió por la flota como una enfermedad. ¿El Akikase? Rechazado. ¿Por qué? ¿Un crucero? ¿Un escuadrón de bombarderos? Y cuando la respuesta llegó, Petit Boats. El silencio fue total. Ya nadie se reía. El miedo es contagioso, pero la humillación lo es aún más. Era como si un samurái invencible hubiera sido desarmado y abofeteado por un niño. De repente, todos los samuráis se sintieron vulnerables. Fui llamado a la reunión de oficiales de Watanabe esa tarde. El capitán estaba pálido, sus ojos inyectados en sangre. El almirante no está complacido, dijo, su voz un graznido. Considera el fallo de nuestra misión. Un fallo de espíritu, un fallo de agresividad. ¿Fallo de agresividad? Habíamos sido atacados por fantasmas que se movían a 40 nudos. ¿Cómo se podía ser agresivo contra algo que no se podía golpear? Pero, continuó Watanabe, el mando de la flota ha aprendido de nuestra desgracia. Se han dado cuenta de que el mosquito, de hecho, tiene un aguijón, y entonces nos dio las nuevas órdenes, y fueron la humillación final. El Akikase será retirado del Express durante una semana, dijo, las palabras sabiendo a ceniza. Seremos reequipados. ¿Reequipados? ¿Con qué? ¿Nuevos torpedos Long Lance? ¿Mejor radar? No. Al día siguiente, los equipos de mantenimiento del arsenal naval invadieron nuestro barco y empezaron a soldar. Empezaron a cortar nuestra hermosa y limpia superestructura. Yo, como oficial de torpedos, sentí que me apuñalaban. Arrancaron uno de mis bancos de torpedos de repuesto, mis preciosos tipo 93, y en su lugar, en esa cubierta vacía, instalaron una plataforma elevada, y sobre ella soldaron un montaje antiaéreo triple de 25 mm.
Luego, añadieron otro en el castillo de proa, justo delante del puente, y otro en la popa. Cuando terminaron, 3 días después, el Akikase era irreconocible. Habíamos sido un galgo de carreras, un barco elegante diseñado para la velocidad y los ataques de torpedos de largo alcance. Ahora parecíamos un puercoespín feo y enfadado. Estábamos erizados de cañones antiaéreos de corto alcance. Habían convertido nuestro destructor, nuestro cazador de flotas, en un lanchón cañonero glorificado. La doctrina de los grandes cañones y el acero pesado había sido derrotada, y la respuesta del almirantazgo no fue la innovación, fue la fuerza bruta y el pánico. Fue una admisión de que ahora temíamos a los mosquitos. El capitán Watanabe estaba lívido, veía cada nueva soldadura como una cicatriz en su propio rostro. Su barco había sido degradado. Ya no éramos cazadores de cruceros. Nuestro nuevo papel era, literalmente, ser escoltas de control de plagas. Y yo me paré junto a mi magnífico lanzador de torpedos restante, ahora eclipsado por un feo cañón de 25 milímetros que goteaba grasa, y me di cuenta de la verdad más profunda y aterradora. Los almirantes en Rabaul, al igual que Watanabe, todavía no lo entendían. Creían que la respuesta a los PT Boats era más armas. Estaban tratando de matar al mosquito con una escopeta más grande. Pero el arma del PT Boat no era su torpedo fallido o su cañón de 20 milímetros. Su arma era la velocidad. Su arma era la noche. Su arma era la asimetría. Y todos estos cañones extra eran pesados. Hacían al Akikase más lento, más pesado en la parte superior, peor en mares agitados, y seguían siendo operados por ojos humanos. Ojos humanos que no podían ver en la oscuridad. Ojos humanos que no podían seguir un objetivo que se movía a 40 nudos. Regresamos al Tokyo Express una semana después, erizados de armas. Pero la arrogancia se había ido para siempre. La risa había sido reemplazada por un miedo sombrío y constante. Ya no éramos los cazadores, éramos el cebo. Volvimos a El Estrecho una semana después. El Akikase se sentía pesado, lento, como un samurái al que le hubieran quitado su katana y le hubieran dado una armadura de placas europea, pesada e incómoda. Los nuevos cañones triples de 25 milímetros que cubrían nuestra cubierta eran un testimonio constante de nuestra humillación. Apuntaban al cielo oscuro como los dedos acusadores de nuestra propia incompetencia. La tripulación estaba callada. Nadie hacía bromas. Nadie hablaba del honor de la armada. Solo revisaban sus armas, fumaban cigarrillos uno tras otro, y miraban la oscuridad con los ojos muy abiertos, esperando. Ya no éramos los cazadores. Éramos el cebo. El capitán Watanabe estaba en el puente, pero era un hombre diferente. La furia se había asentado en una especie de fatalismo sombrío. Su fe en la doctrina se había roto, y lo que quedaba era un hombre que seguía órdenes, un autómata. «Vigías», dijo, su voz monótona. «Informen al primer sonido. Artilleros de 25 milímetros, fuego libre al primer contacto visual. No esperen la orden. Fuego libre». Era una orden de pánico. Era la admisión de que el control centralizado era inútil contra el caos que representaban esos botes. Y por supuesto, llegaron. Estábamos a mitad de camino de Munda, en el corazón del callejón de los torpedos. Y entonces, el sonido, el aullido agudo de los motores Packard, como una manada de lobos mecánicos. «¡Sonido! ¡Babor! ¡Cerrando rápido!». Esta vez no esperamos al reflector. «¡Fuego!», rugió Watanabe. «¡Babor! ¡Abran fuego!». Y el Akikase se convirtió en un volcán. Los nuevos cañones triples abrieron fuego, brrr, 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 lanzando un muro de trazadoras rojas hacia la oscuridad. Era un espectáculo aterrador. Iluminamos el cielo. Disparábamos a fantasmas. Disparábamos al sonido. Y desde la oscuridad, como respuesta a nuestra ruidosa demostración de pánico, llegó su risa. Thump, 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 thump. Las balas calibre 50. Pero esta vez no apuntaban al puente. Apuntaban a nuestros nuevos cañones. Los artilleros, expuestos en sus plataformas, gritaban mientras las balas rebotaban en los escudos de las armas. Y entonces, los PT Boats emergieron de la oscuridad. Eran 3. Y estaban jugando con nosotros. Se separaron.
Uno se acercó por babor, disparando sus 50 para atraer el fuego de nuestros cañones de ese lado. Y mientras nuestros artilleros giraban desesperadamente sus torretas para cazarlo, los otros dos botes aparecían por estribor, lanzando una lluvia de balas de 20 milímetros. Estaban orquestando nuestra defensa. Nos estaban obligando a dividir nuestro fuego, a entrar en pánico. ¡Disparen! ¡Disparen a todo!, gritaba el oficial de artillería, su voz rota por la histeria. Y entonces, el PT-Boat líder, el que yo reconocería en el infierno, hizo algo nuevo. Se acercó a 0 metros, una distancia segura de nuestros 25 milímetros, pero insultantemente cerca para un barco. Y no disparó un torpedo. Disparó hacia arriba. Un fush suave. Vimos un proyectil elevarse en el aire. Y estalló. Una luz blanca, brillante, cegadora. Una bengala. Una bengala de paracaídas. «¡Están iluminándonos!», gritó Watanabe. El mundo se convirtió en un escenario de teatro. El Akikase, nuestro fantasma de la noche, estaba ahora en el centro de un círculo de luz blanca y fantasmal, perfectamente inmóvil sobre el agua negra. Estábamos desnudos, expuestos, y los PT-Boats se detuvieron. Sus motores se apagaron, se quedaron en la oscuridad, justo fuera del círculo de luz, observándonos. Y en ese silencio, en esa luz terrible, lo entendí. El pánico me heló la sangre. El sudor frío me recorrió la espalda. «Capitán», susurré. «Capitán, la luz. No es para ellos». «¿Qué?», gritó. «No es para ellos, señor. Es para alguien más. Nos han pintado». Y justo cuando las palabras salieron de mi boca, lo oímos. El sonido que todos temíamos más que a los botes, más que a los cruceros. El zumbido grave, pesado, de motores radiales en la oscuridad, muy por encima de la luz. «¡Avión!», gritó el vigía. «¡Avión a babor! Un gato negro, un PBI, un Catalina, un hidroavión de patrulla americano. Lento, torpe, pero ahora no estaba cazando, estaba apuntando. Nos vio. Una silueta de destructor perfectamente dibujada por la bengala del PT-Boat. Los mosquitos no eran los cazadores. Eran los perros. Eran los batidores. Habían encontrado al jabalí en la oscuridad. Lo habían acorralado. Lo habían asustado con sus ladridos. Y ahora lo habían iluminado para el verdadero cazador, el águila que esperaba en el cielo. «Timón, todo a estribor», rugía Watanabe. «Cañones antiaéreos, fuego al cielo, fuego al cielo». Pero era demasiado tarde. Los cañones de 25 milímetros, nuestros nuevos y brillantes juguetes, diseñados para disparar hacia abajo a los botes, luchaban por elevarse, sus tripulaciones cegadas por la bengala de arriba. Y entonces, desde la oscuridad, el Catalina soltó su carga. No fueron bombas, fueron torpedos, torpedos aéreos Mark 13, lentos, pero precisos. Los vimos caer. 2 salpicaduras blancas, 2 estelas de burbujas dirigiéndose directamente hacia nuestro costado iluminado. El Akikase intentó girar, el casco gimiendo, la cubierta inclinándose. Pero éramos demasiado lentos, demasiado pesados con nuestras nuevas armas inútiles. El primer torpedo golpeó justo delante del puente. El segundo golpeó mi sección. El mundo dejó de existir. No hubo un clang, hubo un boom sordo, un golpe de martillo de agua y acero que me lanzó por los aires. Sentí un calor abrasador, el olor a combustible de torpedo, y luego, agua. Agua fría y negra. Fui succionado hacia abajo, girando en el caos del barco muriendo. El Akikase se partió en 2. El orgullo del Tokyo Express, el cazador de la noche, se hundió en menos de 3 minutos, arrastrando al capitán Watanabe y a la mayoría de la tripulación con él. Un sacrificio al dios de la velocidad y la doctrina combinada. Salí a la superficie, tosiendo agua salada y combustible. Me aferré a un trozo de madera flotante, un trozo de mi propio camarote. A mi alrededor, en la luz moribunda de la bengala, hombres gritaban, heridos, ahogándose, y entonces oí el rugido de nuevo. Los motores Packard se acercaron. El reflector de un PT-Bot
No el reflector de un destructor, sino uno pequeño y agudo, cortó el agua. Me iluminó. Me cegó. Me quedé helado, esperando la ráfaga de la calibre 50 que acabaría con mi vida. El bote se detuvo a 10 metros. Pude verlos. Eran niños. Chicos americanos de 20 años, sin camisa, con pañuelos en la cabeza. Parecían piratas, tal como había pensado. Me miraron. Un oficial japonés medio ahogado, cubierto de aceite, aferrado a los restos de mi barco. El capitán del bote, un hombre rubio que mascaba tabaco, me miró fijamente. No había odio en sus ojos. No había furia. Había lástima. O tal vez solo aburrimiento. Me miró. Miró a los otros supervivientes que gritaban, y luego escupió en el agua. «Let's go, boys», dijo. «Mission accomplished». Encendió sus 3 motores, y con un rugido que hizo temblar el agua, el PT Boat giró y desapareció en la oscuridad, a 40 nudos, dejando que nos ahogáramos. Fui rescatado horas después por un submarino japonés. Fui uno de los pocos supervivientes. Pero mi carrera, mi fe, mi arrogancia, todo se hundió con el Akikase. Nos reímos cuando dijeron que tenían barcos pequeños. Nos reímos porque creíamos que la guerra era acero contra acero. Pero ellos no estaban luchando nuestra guerra. Estaban luchando una guerra nueva. Una guerra de madera, velocidad, colaboración y pura insolencia. No nos hundieron con sus barcos pequeños. Nos hundieron con sus ideas rápidas. Y mientras flotaba en ese aceite, vi a ese bote de madera volar frente a mí, y entendí. Habíamos perdido la noche, y pronto perderíamos la guerra.